Dios les bendiga, iglesia. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado en tales situaciones en las cuales han rogado al Señor porque venga pronto. ¿Les ha pasado eso? Que quizá puede ser un momento de sufrimiento, algún momento de dolor, algún momento de angustia, o algo en que tú dices, Señor, ¿por qué no vienes pronto? Ven luego, Señor, como que nos hiciera sentir los momentos que estamos viviendo, nos hicieran sentir tal necesidad de querer solamente esperar a que el Señor vuelva pronto, que quizás la angustia que pueda estar viviendo, incluso la filosofía, los pensamientos de este mundo te hagan querer simplemente que su gloria venga pronto, de que esta tierra sea redimida prontamente por el Señor. Lo cierto es que nosotros, eso es un clamor natural en quienes han recibido al Señor Jesucristo. Nosotros no somos de este mundo. ¿Amén? Amén. No pertenecemos a esta tierra. Somos peregrinos de paso hacia la ciudad celestial. Nuestra vida en esta tierra tiene los días contados. El Señor Jesucristo dijo que aún solamente el Padre conocía el momento en el cual Él vendría en su segunda venida, y que esta tierra sería juzgada y que comenzaría nuestro pasaje en los reinos celestiales, nuestro tiempo en los reinos celestiales. Y aunque quizás nosotros no estamos tan conscientes todo el tiempo de que nosotros somos peregrinos en esta tierra, de que estamos de paso por esta tierra en camino a la tierra celestial, insisto, aunque quizás no sepamos no estemos conscientes que todo el tiempo es así, hay momentos en la vida en que nosotros experimentamos como hijos de Dios esta nostalgia por nuestro verdadero hogar, que es el reino celestial. Y eso se hace evidente, se hace más latente aún cuando nosotros, en los momentos en que nosotros padecemos o sentimos tristeza, sentimos dolor o estamos padeciendo, sufriendo por algo. ¿Por qué? Porque ciertamente nos sentimos incómodos con este mundo. Si no te sientes incómodo, hermano, hermana, con este mundo, examina tu vida. Lo natural es que un hijo de Dios sienta incomodidad con los valores ajenos a Cristo, con los valores de esta tierra que son ajenos a nuestra vida celestial. Está bien que nos sintamos incómodos porque, insisto, somos peregrinos, estamos de paso. Somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía es la ciudadanía del cielo. ¿Amén a eso? Pertenecemos al cielo, pertenecemos a esa ciudad celestial. Este sentimiento de vivir en el exilio, de vivir como extranjero, suele ser, como les decía, más fuerte en medio de los tiempos de sufrimiento que pasamos por esta vida. Suelen sentirse más agudos cuando estamos pasando por momentos de dolor. El dolor nos hace gemir por el cielo, nos hace clamar por el cielo, nos hace clamar por Dios. Pero mucho más aún nos queda camino aún todavía por este camino de peregrinación. La pregunta es, ¿cómo poder recobrar la esperanza cuando nosotros nos sentimos así, cuando nosotros nos sentimos ajenos, cuando nos sentimos incómodos, cuando nosotros nos sentimos extranjeros en nuestra propia tierra? ¿Cuáles son las herramientas que la palabra nos ha dado para recobrar o para mantener nuestra esperanza? El apóstol Pedro escribió en su primera carta a los primeros cristianos que habían sido exiliados, incluso de sus hogares, que habían sido dispersados hacia lo incierto. Este es el contexto de la primera carta de Pedro. Entonces, desde sus primeras palabras es que Pedro, el apóstol, le quiere dar a ellos ánimo. Y les quiero invitar a que me puedan seguir, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. ¿Lo tienen? Por favor, ¿quién pueda leer los primeros 2 versículos del capítulo 1? En voz alta, por favor, hermana. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Se dan cuenta? Eran un grupo de hermanos que habían sido expatriados, como dice su palabra, ¿de dónde? Desde Galicia, desde Capadocia, Asia y Bitinia, habían sido dispersados, y es a ellos, insisto, que no estaban en su casa, que no estaban en su lugar, quizá en su ciudad natal, habían sido dispersados, es a ellos que el apóstol Pedro les da este mensaje de ánimo. Quisiera hoy en día simplemente meditar solamente en este saludo con el cual el apóstol Pedro comienza su carta a este grupo de hermanos que habían sido expatriados. Insisto, solamente vamos a meditar en torno a este saludo, como una muestra de consuelo, que en esta carta, que a mi juicio es de las cartas más bellas, de las cartas apostólicas, es de las cartas más bellas que se han escrito. Espero que con este mensaje, se pueda reavivar nuestra esperanza en Dios, se pueda reavivar nuestra esperanza en que nuestro pasar por esta tierra es un mero peregrinaje. Y no solamente reavive nuestra esperanza, sino que además nos anime a muchos a seguir, además, en este peregrinar. Amén. Y quizá por ahí pueda poner el bichito de la curiosidad y puedas leer esta carta que a mí, insisto, a mi juicio es de las cartas más hermosas escritas por los apóstoles. Fuimos elegidos primeramente según el previo conocimiento del Padre. Amén. Amén a eso, más fuerte, si es que lo crees. Lo primero que aquellos cristianos expatriados debían de recordar era que, a pesar de las circunstancias dolorosas que ellos estaban viviendo, de haber sido dispersados de sus tierras natales, en realidad ellos debían de disfrutar este gran privilegio, el de ser el pueblo elegido por el Dios Todopoderoso, a quien ellos además llamarían Padre. Ese es el tipo de verdad que consuela a los corazones cuando están atribulados. Esa es la verdad que a nosotros nos da esperanza y consuelo en los momentos de tribulación por las adversidades de este mundo. Amén. Los cristianos somos un especial tesoro del Señor. Somos especial tesoro de nuestro Padre Celestial. De hecho, primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 2, en el versículo 19, la palabra nos dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Fuimos escogidos por nuestro Señor, fuimos un tesoro especial de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿de acuerdo a qué es que fuimos nosotros elegidos? ¿Según qué es que nosotros podemos decir que fuimos elegidos? Y la palabra que leíamos en el primer capítulo de Primera de Pedro les habla a estos expatriados y les dice elegidos según el previo conocimiento del Dios Padre. Esta palabra que habla del previo conocimiento, la verdad es que utilizan en el lenguaje original el concepto de prognosis. ¿Habían escuchado hablar de esto? Prognosis. La palabra prognosis, la prognosis de Dios, que quiere decir literalmente su presciencia, su preconocimiento, un conocimiento previo, un conocimiento anticipado. Eso significa. Quizás muchas veces, en algunas ocasiones incluso se ha intentado utilizar este término para argumentar que Dios vio desde antes, desde la eternidad, a quienes debían de elegir su salvación si es que ésta se les fuese previamente ofrecida, y ahí dentro de esas personas que se les ofreció el Evangelio saldrían algunos escogidos. Pero la verdad es que no es el tema de hoy en día, en verdad. Hablar sobre la preexistencia, el preconocimiento del Señor, pero este concepto no cuadra mucho con el resto de la enseñanza bíblica con respecto a ser personas escogidas. ¿Por qué? Porque de manera consciente se enseña de que fuimos nosotros elegidos en la palabra según el puro afecto de la voluntad de Dios. Y no hay más que escudriñar en ello. Fuimos, insisto, escogidos por el puro afecto de la soberana voluntad de Dios.
El término que les decía, que les hablaba, el de prognosis, lo que hace es resaltar la infinita sabiduría del Padre amoroso. Este término resalta la sabiduría de nuestro Dios, que tiene bajo su control todo lo que sucede desde su trono, de su especial trono. Y es así como lo utiliza Pedro en este primer sermón, por ejemplo, en el primer sermón que él le entrega, cuando le declara al pueblo de Israel que aquellos eran responsables de haber matado a Jesús, de haber matado al Mesías. Todo siempre esto bajo el control de Dios, bajo el previo conocimiento de Dios, bajo la prognosis de Dios, y de ahí se desarrolló de acuerdo a este plan predeterminado de Dios. Es el mismo concepto de la carta del libro de los Hechos. Como les decía, el mismo discurso que el mismo Pedro da, el gran primer discurso de Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2. Este mismo concepto del preconocimiento es que él desarrolló también en su primera carta. Pero en la cruz, la prognosis, es decir, el previo conocimiento de Dios, brilla con toda claridad. Es donde más se evidencia el previo conocimiento del Señor. Los hombres pensaban que estaban ganando. La muerte creía que estaba ganando, que estaba derrotando, que estaba dándole muerte al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Pero la verdad es que Dios demostró que Él es más sabio que todo lo que era, porque todo era parte de su plan, porque todo era parte de su plan de redención. Esa misma sabiduría infinita, hermanos, y su soberana, su sabiduría soberana, es la que cuida de los creyentes. Aun cuando estos deban por atravesar por pruebas dolorosas. Si te encuentras quizá en este momento por circunstancias de dolor, por circunstancias de desánimo, por este mundo adverso que debiese de hacerte sentir incómodo, recuerda, mi hermana, mi hermano, que Dios no te ha abandonado. Amén. De que en su previo conocimiento, de que en su prognosis, Él no te ha abandonado, y todo es parte de un plan. Entonces, en este momento, en esta mañana, yo te invito a que confíes en la sabiduría de tu Padre, que confíes en el conocimiento previo de tu Padre que permite tu sufrimiento por un tiempo, es verdad, porque nada podrá frustrar sus planes de bien para contigo. Y lo repito para que te quede grabado, nada puede frustrar sus planes de bien para con su pueblo, para contigo. Esta verdad, amén, esta verdad trae un consuelo incalculable en nuestro peregrinaje en este mundo hostil. Saber de que el Señor no nos ha abandonado y que todo es parte de su plan mayor, nos da un consuelo. Nosotros fuimos elegidos también por la santificación de su Espíritu. Fuimos elegidos por la santificación del Espíritu Santo. En segundo lugar, los creyentes además fuimos elegidos por esta santificación del Espíritu Santo. Primeramente, porque fuimos escogidos según la prognosis, según el conocimiento previo de Dios, según el plan divino de Dios, pero también por la santificación de su Espíritu Santo. ¿Esto qué quiero decir con esto? Quiero decir que al menos, te voy a decir dos cosas al menos de que se desprenden de esto. Que la obra del Espíritu Santo hizo efectiva la elección eterna del Padre, y segundo, que por lo tanto nuestra elección vive en este contexto de santificación. Por este propósito, el ser santificados, el ser parecidos más a Cristo. Pedro, cuando escribe esta carta a los hermanos que habían sido dispersados, quería dar una esperanza, quería darle ánimos a aquellos cristianos, aquellos primeros cristianos que habían sido dispersos, al ayudarles, ¿cómo lo hizo? Ayudándoles a entender que los insultos, que la discriminación que ellos estaban viviendo, que ellos estaban soportando, eran parte de la elección del Señor, pues eran diferentes ellos al resto. Tú eres diferente al resto. Como decíamos desde un principio, tu ciudadanía no es de esta tierra. Tú eres ciudadano del cielo. Eres diferente al resto. Dios a ellos,
a los que le escribe Pedro, Pedro lo que está haciendo es recordarles que Dios no les había abandonado, sino que todo lo contrario, estaba obrando Él en favor, en crecimiento en sus vidas a través de las pruebas que estaban viviendo. Y yo sé que es difícil entender esta parte, pero la verdad es que cuando estemos viviendo en los momentos de prueba debemos de conocer de que el Señor está obrando en aquellos momentos de prueba y de dificultad, en los momentos en que te sientes ajeno, en los momentos en que te sientes extranjero en tu tierra, en los momentos que te sientes que solamente clamas porque el Señor venga pronto. Déjame decirte que el Señor está en esos momentos obrando en ti, obrando por un bien mayor, obrando por el plan mayor que es el plan de redención a la tierra. ¿Amén a eso? Amén. Para el pueblo de Dios es necesario que nosotros seamos afligidos por un tiempo. Es parte del plan del Señor que seamos afligidos. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea perfeccionada, para que nuestra fe sea puesta a prueba y para que nuestro gozo además sea aumentado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos por vuestras pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Clara y perfecta su palabra. No requiere de mayor interpretación. Nuestra fe será puesta a prueba y nuestro tiempo de aflicción será para que nuestra fe sea perfeccionada y nuestro gozo sea aumentado. De esto, mis hermanos, se trata la santificación. De nada más. Es un proceso con altibajos, pero que fortalece nuestra confianza y además verifica nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Nuestra elección, la elección amorosa que hizo Dios para con nosotros, se hace evidente cuando vemos nuestra fe en Jesús creciendo a pesar y a través de los sufrimientos. Entiendo, insisto, sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero ver aquellos indicios de que fuimos escogidos en amor por nuestro Dios, lo vemos cuando se hace evidente, insisto, cuando nuestra fe se ve a prueba y va creciendo, insisto, a pesar y a través del sufrimiento. Saber que estamos en un proceso de santificación pensado y controlado por Dios debe llenar nuestros corazones de seguridad en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre por nuestro peregrinaje. Eso debe ser de bastar para que nosotros nos mantengamos esperanzados. Todos los sufrimientos que atravesamos en esta vida cooperan para que alcancemos el propósito que Dios ha dado para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Todo aquello coopera en favor de nosotros. Nuestro presente, por tan duro que pueda llegar a ser, forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Forma parte del plan de Dios. Esa era la convicción de Jesús la noche antes de morir. Que aunque le dice al Padre, por favor, si puedes pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Es el mismo principio del Señor cuando Él estaba a punto de ser entregado antes de morir. Cuando nuestra fe crece en condiciones adversas, esa es una evidencia de que fuimos escogidos amorosamente por Dios. Amén. Amén. Así que no debemos nosotros, mis hermanos, de desanimarnos por el sufrimiento. Ok, el sufrimiento se sufre. Aunque parezca redundante lo que estoy diciendo, hay que sufrirlo, el sufrimiento. Pero no debemos de desanimarnos ante el sufrimiento. Debemos de entender de que, como decíamos, todo es parte de un plan divino, preconocido, preconcebido por nuestro Dios todopoderoso, por nuestro Dios de infinita sabiduría.
Nosotros, si no, lo que debemos de hacer, en vez de desanimarnos, debemos de interpretarlo a la luz de la voluntad de Dios. Bajo la luz de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para recuperar nuestra esperanza. Primera de Pedro, mismo capítulo 1, pero ahora en el versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Imagínense, esto le está diciendo: sed sobrio, esperar, tengan tranquilidad a aquellos que habían sido dispersados de sus tierras, que estaban como peregrinos, que estaban dispersos en aquellas tierras. Eso es el mensaje que Pedro les da. Comprometernos con una vida santa. Además les dice en el versículo 14, les dice, deben de llevar una vida de santidad. Comprometernos con una vida santa. Cumplir con nuestra misión además en la tierra. Mi hermana, mi hermano, insisto, quiero animarte, no bajen los brazos ante el sufrimiento. No bajen los brazos ante las circunstancias. Estamos en un camino ¿de qué? De santificación. Estamos en un momento de santificación. Estamos siendo objeto de un proceso de santificación por el Espíritu Santo. Además, déjame decirte que además fuimos elegidos para obedecer a Jesús, para ser parecidos a Jesús y ser además, como decía en el primer capítulo, el primer versículo de la carta de Pedro, rociados por su sangre. Esto es un concepto que no muchas veces lo hemos hablado, que muchas veces quizás no muchos lo entienden. Pero nosotros ya hemos meditado en esta primera parte del mensaje, en que nosotros fuimos elegidos por nuestro Padre, amén, por nuestro Padre sabio desde antes de la fundación del mundo, por este concepto de la prognosis, de su preconcepción, de su presciencia. Nosotros ya sabemos de que fuimos elegidos por Él. Pero además esta elección se hizo efectiva cuando el Espíritu Santo a nosotros nos salvó, cuando el Espíritu Santo a nosotros nos hizo conscientes y nos dio convicción de que somos pecadores y que necesitábamos de un Salvador. Ese Espíritu Santo nos salvó y ese día, y confirmamos cada día que estamos además creciendo y madurando en la fe. Ahora nosotros llegamos a este proceso de nuestra elección, de la elección que el Señor, de que Dios hizo por nosotros, esta elección de amor. ¿Para qué? Para obedecer a Jesús y ser rociados por su sangre. El versículo 2 del primer capítulo de la primera carta de Pedro dice: elegidos según su presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Denme un segundo. En primer lugar, nosotros sabemos de que fuimos elegidos para obedecer a Jesús. Tal como lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos dice su palabra, que fuimos salvos nosotros no por obras, sino para buenas obras. No por las obras fuimos salvados, pero sí fuimos salvados para buenas obras. De esta misma manera, tampoco somos salvados por obedecer. Fuiste salvados para obedecer. Pedro quiere dejar claro que nuestra elección y nuestra santificación tienen implicaciones prácticas también para nosotros. Nuestra elección fue de pura gracia y amor, y nos mueve y nos motiva además a la obediencia y a la santidad. Es difícil hacer más énfasis en una expresión tan clara que el Señor nos da, pero nunca está de más además recordar que la fe sin obras es una realidad, es una fe muerta, como dice la carta de Santiago. Además, ahora, la segunda expresión que utiliza Pedro del por qué nosotros fuimos salvados, insisto, es un poco más compleja, quizás de entender, un poco más compleja de explicar también este concepto de ser rociados por la sangre.
Sin duda que la combinación de obediencia y de rociamiento, en este caso de ser rociados por la sangre de Cristo, es una alusión al pacto mosaico, al pacto que Dios hizo con Moisés. ¿En qué momento? Cuando Israel se comprometió en el Sinaí, en el libro del Éxodo, en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24 se relata este hecho, cuando se relata el pacto de Dios con Moisés. En el versículo 7 dice: todo lo que el Señor ha dicho haremos, y esto obedeceremos, dijo el pueblo cuando pactaba en el Sinaí con Dios. ¿Qué dice además su palabra? Más adelante dice que luego ellos ofrecieron sacrificios, y se relata que Moisés lo que hizo fue tomar la mitad de la sangre de algunos animales, y dice que él roció la sangre de estos animales sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, en el versículo 8 del capítulo 24 de Éxodos. Eso es un poco más o menos la figura, la alusión que se hace con este concepto de ser rociados. Pero el propósito de nuestra elección, debemos de entender, es entrar en una relación de pacto con Dios gracias al sacrificio de Cristo. No sé si me van siguiendo. Esto es un pacto seguro, esto es un pacto eterno, por lo que no importa lo sombrío que luzca el presente, no importa lo oscuro que parezcan las circunstancias que hoy día estamos viviendo, ni los sentimientos que estamos sintiendo, los sentimientos incluso de abandono, de extranjero que hoy día agolpen tus corazones. Debemos de entender de que nada podrá romper este vínculo ni podrá separarnos del amor de Dios, como dice la carta a los Romanos. Nada podrá. Sin embargo, nosotros también debemos reconocer que resulta difícil, que Pedro quizás se esté refiriendo a una experiencia inicial de la vida cristiana, como el entrar en el pacto de Dios cuando les dice que sean rociados, luego de haber hablado de la santificación por el Espíritu y de la obediencia de Cristo. Este rociamiento de sangre que hace alusión Pedro parece referirse más a una experiencia de aquellos que ya están dentro del pacto de redención. Ahora, desde esta perspectiva, la expresión puede aludir más bien a la purificación de los leprosos en el Antiguo Testamento. No sé si están un poco al tanto de cómo era el proceso. Esto se da en la carta, en el libro de Levíticos, donde hay muchas leyes en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y particularmente en Levíticos se hace referencia al proceso en el que los leprosos eran purificados. La lepra impedía que una persona se pudiese presentar ante Dios, los hacía impuros, y además la lepra lo que hacía era dañar su relación con el pueblo del pacto. Eran apartados del pueblo, ellos literalmente eran sujetos de discriminación, si lo podemos decir ahora. Eran personas que eran, por la enfermedad que ellos vivían y por lo que significaba además la enfermedad, la lepra, ellos eran apartados por mucho tiempo y eran considerados ciudadanos de tercera, cuarta, hasta quinta categoría. Eran lo último que el pueblo quería tener, los enfermos de lepra. Insisto, la lepra lo que hacía era impedir a las personas presentarse ante Dios. No podían ni siquiera acercarse al arca, no podían ni siquiera estar cerca del templo, y además dañaba su relación con el resto del pueblo. Sin embargo, si su infección sanaba, ¿qué pasaba? Y esto es lo que les digo que se relataba en Levíticos. Si esta infección sanaba, ellos debían de ser examinados, y por un sacerdote debían ser declarados limpios. ¿Mediante qué? Mediante el rociamiento de la sangre de un ave. Eran rociados con la sangre de una avecilla, que se relata en el capítulo 14 de Levítico, si no me equivoco. Es súper interesante de ver. Este ritual es un excelente pasaje para representar la limpieza de cualquier impureza que pudiera perturbar la comunión de Dios con su pueblo.
Cualquier impureza que podría, insisto, perturbar la comunión del cristiano con Dios y con su pueblo, creo que es la referencia que hace Pedro cuando les dice que fuimos escogidos por santidad de su espíritu y además rociados por su sangre. Fuimos purificados, hermanos. A través de la sangre de Cristo fuimos purificados. Entonces nosotros los cristianos también necesitamos de entender el ser limpios cada día ¿de qué? De nuestras impurezas espirituales que afectan nuestra relación con Dios y con su pueblo. Debemos de dejarnos ser limpios y purificados por Dios. No es que necesitemos de un nuevo sacrificio, no estoy diciendo eso. No estamos necesitando de un nuevo sacrificio, porque cuando Cristo se entregó en la cruz fue suficiente para salvar a su pueblo una y única vez para siempre. Amén. Su sacrificio fue de tal perfección que no necesita de más. Único y perfecto para siempre. Sin embargo, los cristianos solemos fallar en nuestro propósito de vivir en obediencia. Los hijos de Dios solemos fallar en nuestro propósito de obediencia, por lo que nosotros necesitamos, producto de esto, ir una y otra vez a Cristo para limpiarnos del pecado, de este remanente que aún nosotros cargamos en nuestras vidas. Es imperioso ir una y otra vez a Cristo, a los pies de Cristo, no para un nuevo sacrificio, sino para que nuestra vida sea llena de su santidad, para que nuestra vida tenga este sello de santidad, de esta identidad que el Señor nos dio de ser santos, porque somos santos, gracias al sacrificio del Señor. Pero nuestro este remanente que aún nosotros cargamos debe ser siempre llevado a los pies de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo, bajo los ojos de este sacrificio, bajo este filtro del sacrificio del Señor. En un sentido similar, el autor que escribió el libro en la carta a los Hebreos, además nos anima a acercarnos. ¿De qué manera? Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 22. ¿Quién lo pueda leer en voz alta? 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿De qué manera debemos acercarnos? De esta forma, con un corazón sincero, con pleno conocimiento, dice, con certidumbre de qué? De fe. Teniendo, ¿de qué manera nuestro corazón? Purificado, ¿de qué? De la mala conciencia, y nuestro cuerpo, dice, lavado, ¿con qué? Con el agua pura. El agua corriente y pura, ¿ustedes saben de qué es símbolo en la Biblia? De su Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nosotros sabemos por conocimiento, a la luz de la palabra, que nos purifica. Lavados nuestro cuerpo de agua pura. El apóstol Juan, además, también nos recuerda que los cristianos tenemos pecado aún, pecamos aún, pero si los confesamos, ¿qué nos dice su palabra? Que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Amén? Amén a eso, Señor. Si andamos en luz, es gracias a la sangre de Cristo que nos limpia. En tiempo presente nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿qué podemos decir? Y ya con esto estoy terminando, hermanos. Podemos nosotros decir que el propósito de nuestra elección, el propósito por el cual fuimos elegidos por el Señor, es la obediencia de la imagen de Cristo. Obediencia a la imagen de Cristo. ¿Con qué? Con miras a una santidad perfecta que imita a nuestro Padre Celestial. Que imita a nuestro Padre. Alcanzaremos este propósito en la eternidad futura. Amén. Pero mientras tanto, si fallamos durante nuestro peregrinaje terrenal, debemos de saber que la sangre derramada de Jesús limpia nuestras conciencias y nuestras malas obras.
limpia nuestros pecados. Nuestro objetivo de obediencia a la semejanza de Cristo solo será posible porque su sangre nos limpia cada día cuando nos acercamos en arrepentimiento al trono del Padre. Amén. Los cristianos que sufren necesitan recordar el propósito seguro de la elección del Señor. Cuando tú sufres necesitas recordar el propósito mayor, que fuiste elegido y escogido por Dios y eras parte de su propósito, eres parte de sus planes. Aunque es fácil sentirse derrotado en medio de las pruebas, el objetivo de nuestra vida es el triunfo en y con Cristo. ¿Amén a eso? Amén. Aunque el presente no luzca triunfal, aunque el presente no parezca de un buen augurio, si lo podemos decir de la manera, la victoria, mi hermano, mi hermana, está asegurada. Amén. Amén. Seremos como Jesús y estaremos con Él en la eternidad. ¿Qué mayor esperanza que esa? ¿Qué mayor y mejor esperanza que esa? Estaremos con Él en la eternidad, seremos más parecidos a Él, que todo este remanente de pecado, que nuestro cuerpo será purificado por la acción redentora del Señor Jesucristo, serán culminadas en aquel momento en que Él venga por su segunda vez. Amén. ¿Te sientes decaído? Quizás sí. Quizás los ataques que están viviendo en esta cultura hostil para el mundo cristiano te estén cansando, te estén haciendo decaer. Quizás te sientes ajeno a los valores de este mundo, quizás te sientes incómodo con los valores de este mundo, quizás sientes que tu peregrinaje en este mundo es duro y tu corazón está quizás perdiendo la esperanza. Necesitas recordar tu identidad. Entonces es ahí que necesitas recordar tu identidad. Un elegido de Dios que está bajo el cuidado del Dios Padre Todopoderoso. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el Dios Trino cuida de tu vida. Amén. El Padre te conoce desde la fundación del mundo y además no solamente te conoce, sino que además el Señor te escogió antes de que tú pensases escogerle a Él. El Espíritu además está contigo en cada paso, te ayuda a crecer en medio de las adversidades. Y Cristo además ha logrado un perdón que ninguna de tus caídas podrá agotar. Ninguna de las cosas malas que tú puedas hacer podrá agotar, podrá colmar la paciencia de nuestro Señor, y el perdón del Señor jamás podrá ser agotado hasta el día en que tú seas perfecto a su imagen. Amén. Cuando te sientas desanimado entonces por el sufrimiento de este mundo, te inunde la nostalgia por el cielo, recuerda que estás bajo el cuidado y el plan eterno del Trino Dios. Que la gracia y la paz del Señor se multipliquen en sus vidas, iglesias. Que Dios les bendiga.